Buenos días, buenas tardes. Es un gusto nuevamente volver a encontrarnos a través de este medio. Damos gracias a Dios por estas oportunidades que tenemos de poder saludarnos, reencontrarnos, pero también compartir, trayendo nuevas voces que nos ayuden, como hemos propuesto durante estos encuentros educativos, voces que nos incomoden, voces que nos decimos en los mexicanos y las mexicanas que nos muevan el tapete un poquito, haciendo ese espacio para que el Espíritu Santo nos muestre, nos transforme, nos guíe en esta nueva realidad de ser expresiones de la iglesia de Dios. Amén. La propuesta, la iglesia del corazón de Dios. Y el día de hoy nos acompaña el profesor, doctor, y voy a dejar que sea él, como nosotros acostumbramos, sea quien se presente, Javier Goitia Padilla, a quien damos tantas gracias por hacer el tiempo para compartir. Próximamente saldrán las cajas con los libros y entre ellos está una copia del sermón como creación artesanal. Así es de que estén pendientes, por favor. Bendiciones, hermano Javier, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la pastora Miranda y a todos ustedes por la invitación. Yo tengo una apreciación muy grande por la iglesia presbiteriana. He sido pastor mayormente en Puerto Rico y tengo muchos amigos, algunos colegas muy queridos. Vi por ahí uno que es de los indios de Mayagüez. Yo soy de los criollos de Caguas en el béisbol, pero aunque somos de diferentes equipos, nos amamos entrañablemente a un buen número de ustedes. Fui su profesor en el seminario, algunos los conozco por primera vez en esta ocasión y espero que tengamos una buena experiencia. Son 3 semanas, hora y media, así que yo he ido diseñando las experiencias con mucho entusiasmo, porque es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho y les soy muy honesto y estoy explorando nuevos temas con ustedes, el cual voy a darlo como un curso en julio. Así que espero que ustedes sean muy honestos conmigo y me digan, pues, profe, eso no sirve, cámbielo. o profe, eso me gusta, ¿cómo podemos usarlo? Mi nombre, como dijo la pastora Miranda, es Francisco Javier Goitía. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Estoy en el roster, en el listado del Sínodo del Caribe en Puerto Rico, pero trabajo en Chicago. Y tengo a dos amados hermanos que trabajan conmigo. Está por ahí a Jaime, lo vi por ahí, a Jaime Bon, a quien aprecio y amo entrañablemente, un buen líder de la iglesia. Y por ahí vi a otro por aquí. Hay otro luterano por ahí, o luterano. María Paiva. María Paiva está por ahí, la veo por ahí, que también la amamos entrañablemente, que ha dado un testimonio, ella y su familia, hermoso por tantos años en mi denominación. Así que estoy muy contento de estar con ustedes. Yo soy, ahora mismo me desempeño como director de formación para liderato en las oficinas centrales de la Iglesia Evangélica Iglesia Luterana, Iglesia Evangélica Luterana en América. Pero soy también, a la vez que soy administrador, soy profesor adjunto en varios seminarios en Chicago y fui pastor y profesor en Puerto Rico, pastor de varias denominaciones, varias congregaciones luteranas en Puerto Rico. He sido pastor interino en dos congregaciones en Chicago y en Puerto Rico también fui profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico y por algunos años fui su decano. Así que soy profesor de homilética y soy profesor de teología sistemática, pero lo más que me gusta es ser pastor. Yo creo que a la vez que he sido profesor o administrador, siempre he sido pastor. Y les confieso, yo creo que la tarea más difícil es la de ser pastor. Los libros no se enferman, los libros no contestan, los libros no dejan de ofrendar. Así que yo creo que ser pastor es una tarea hermosa,
Es una vocación maravillosa que nos da la oportunidad de compartir el Evangelio y estar con las personas en los momentos más importantes de su vida. Y ser pastor requiere que usted tenga no solo innumerables competencias relacionadas a la Biblia, a la teología, a la historia, pero también a la psicología, a la sociología, a la economía, a la manera de analizar la realidad, pero no solo que las posea, sino que las puede integrar y las pueda relacionar. Y esa es una de las cosas que yo creo que podemos hacer por acá. Así que es un placer. Tengo una sola esposa, un gato y un perro. Así que espero que tengamos un buen rato por acá. Ese soy yo. Vamos a hablar un poco de quiénes son ustedes. Vamos a hacer varias, antes de dividirnos un poquito en grupos para presentarnos, yo les voy a decir lo que yo pienso hacer. Lo que yo pienso hacer no necesariamente es lo que va a salir, pero mire, pero esto es lo que yo pienso hacer. Las conversaciones, el conversatorio se titula La predicación como transformación. Hoy vamos a hablar, nos vamos a introducir, vamos a hablar un poco de fundamentos. Hoy yo voy a hablar un poco más, porque quiero presentar los fundamentos con bastante claridad. Y la última parte de la sesión, vamos a hablar de lo que yo llamo diseño homilético, cómo manejamos la información y los recursos que tenemos para montar el sermón. Y cuáles son las presuposiciones. Hoy vamos a hablar un poco más de presuposiciones. La semana que viene vamos a hablar de exégesis y de hermenéutica, y van a ser fundamentalmente ejercicios. Y la tercera sesión, que creo que es el 21, vamos a hablar de entrega, y una palabra en inglés que se usa mucho ahora en términos de cómo se regala el sermón a la audiencia, se llama performance. Yo todavía no le he encontrado una buena traducción, pero es un poquito más que entrega. Entrega, el delivery se refiere más a la técnica, ¿verdad?, de presentar, el manejo de la voz, el manejo del cuerpo, pero performance se refiere a la experiencia misma de regalarle, de presentarle el sermón a la congregación. Y a mí me gusta mucho la palabra, pero de verdad no he encontrado una palabra en español que me ayude. Así que eso es lo que vamos a hacer en estas 3 sesiones. Y me gustaría que yo sé que lo más probable ustedes se conocen, pero me gustaría dividir el grupo un poco y utilizar unos minutos para que ustedes se presenten. Y me gustaría que de entrada hablaran de su congregación. 1 o 2 datos específicos del estado de situación de su congregación. Vamos a pensar un poquito, porque ese va a ser el pie para entonces comenzar la próxima parte. Si nos podemos dividir, pues entonces... ¿Cuánto tiempo? Si nos dividimos en 5 personas por grupo, tal vez 10 minutos es suficiente. 2 minutos para cada persona. ¿Quién empieza? Bueno, si nadie empieza. Mi nombre es Jaime González, pertenezco a la Iglesia Presbiteriana. Nosotros vamos a dividir en grupos ahora. Vamos a dividir los grupos. Jaime, nos vamos a dividir en grupos, así que ahorita en un rato vas a recibir una señal para el grupo. Para que me... Ok. Ustedes pueden aceptar. Ya. Mis hermanos y hermanas, ustedes tienen que aceptar para ir a los rooms. ¿Ha recibido la invitación mi hermana Mercedes, Mirta?
hay una invitación en la pantalla, tiene que aceptar para poder ir a la hazaña, al grupo pequeño. Ya. Ah, Nos hace falta Enicia, Nelson, Mario y Miguel que acepten la invitación, por favor. Sí. ¿dónde está la invitación? Mirta, ¿no le llegó una invitación? No, esta es la primera, Dios me los bendiga a todos. Es la primera vez que me uno a me llegó algo ahí, pero cuando miré le di a la X, pero hablaba de unirse en el grupo 5. Ujú. Está bien. Pero lo borré. Yo voy a invitar nuevamente, ¿está bien? Ok, ok. Y ahí usted tiene que solamente aceptar la invitación. Exacto. Es que sin querer le di a la X y lo saqué de la pantalla. No, no se preocupe, no se preocupe. Errores de novato. Ahora, Johnny. Y ahora hay que asignar. Sí, solamente Miguel Nelson y Miguel, ¿están allí? y ha llegado una persona más. Pastor No. M, ahorita vamos a ver quién está conectando. ¿Dónde está el pastor Javier? Yo creí que lo asigné a algún grupo. No se haber asignado a algún grupo, está bien. ¿Traigo de vuelta o no? No, déjalo. Estará feliz de estar allí. ¿Quiere que traiga? Yo traigo y pregunto a él. No, él puede regresar si quiere. Paro la grabación, le doy pausa. Sí, puede dar. De seguro que no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? No oigo. No, necesitábamos más tiempo. Sí, claro. Para continuar, les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos para poder tener una buena grabación y que puedan después tenerla disponible. ¿Ya regresó Jaime o se nos quedó atrás? Hay alguien que tiene la mano arriba. Sí. Reverendo Felipe. Dígame. Bueno. ¿Seguimos? Sí, seguimos, por favor. Ok. Bueno, yo sé que necesitamos más tiempo, ¿verdad? En el grupo que estuvimos, que yo participé, nos dimos cuenta de una gran diversidad de situaciones y contextos congregacionales, no solo diversos en términos los unos con las otras, sino diversos en la comunidad misma, ¿verdad? Mucha diversidad en la comunidad misma, muchas situaciones generacionales, diferencias económicas, de acercamiento al evangelio y a la vida más conservador, más liberal, y todo eso sucede en nuestras congregaciones diariamente y en nuestra denominación, en la mía y en la suya, diariamente. Yo creo que no podemos empezar a hablar de predicación y hablar porque la predicación es contextual. No hay sermones genéricos. No hay sermones genéricos. Hay sermones para estas personas en este día, en este lugar. Así que eso de hacer un sermón que usted lo lleve de lugar en lugar, aunque usted lleve un manuscrito, usted sabe que cuando usted lo predica cambia. Y usted sabe que usted si prepara su manuscrito aún para el domingo que viene, y cual manuscrito es una cosa y el sermón que predicó es otra. Así que no hay sermones genéricos. Hay sermones para estas personas. Y la pregunta que iniciamos en los grupos pequeños, yo la quiero extender aquí. ¿Cuál es el estado de situación de la iglesia hoy? Ya no de su congregación local, sino de la iglesia. ¿Cómo usted piensa, a partir de su experiencia en su congregación y su experiencia como líder en su denominación y su experiencia como ser humano en el planeta que vivimos, cuál es el estado de situación de la iglesia? Porque si no lo sabemos, pues no podemos seguir. Si yo les pregunto cuál es el estado de situación de la iglesia hoy, ¿qué usted me dice?
Profesor Héctor, doctor, Ajá. dentro de las situaciones que estamos pasando, yo creo que estamos teniendo una carencia de jóvenes dentro de nuestras congregaciones, por lo menos en el área acá en Puerto Rico, ¿verdad? Y en el área suroeste. Ese es uno de los problemas que estamos pasando. Una manera de describir lo que está sucediendo en la iglesia es la ausencia de jóvenes en la congregación. Okay, sí. ¿Alguien más? En lenguaje, profesor Adolfo por acá, en lenguaje más pueblerino puertorriqueño, estamos raspando el pegado. Eso lo voy a usar, Adolfo. A ver, traduce al mexicano, Adolfo. Por favor. Estamos trabajando con lo poco que queda en la olla. Sí. En la olla que haces el arroz, el pegado es lo que se queda abajo, en la base, por el calor que le da, y se pega y se pone duro. Están raspando eso que queda pegado en el caldero. Sí. Yo me lo como y es bien sabroso, pero la imagen es muy poderosa. Gracias, Adolfo. Estamos raspando el pegado. ¿Alguien más? Carmen Rosario tiene su mano levantada. Y una sola palabra, crisis total. Crisis. Total. En todo. Cuando usted dice total, es que todo está en crisis. Exactamente. Okay. Okay. Willy Reyes aquí. Ajá. Sí. Yo veo en el Sínodo del Noreste y voy a las iglesias, visito especialmente con la reverenda Rosario, de quien soy esposo, las iglesias, y veo corrupción, de subvertir el orden, desorden, no seguir la constitución enraizada cristiana, y yo tengo el poder en las claques. No hay iglesia, en mi opinión, y hay que empezar a limpiar y denunciar, protestar y limpiar la iglesia. No podemos predicar si no limpiamos la casa. Danili, veo que tienes la mano ahí en el cuadrito. Sobre la situación de la juventud en la iglesia y lo de raspar la olla. En Puerto Rico en general, gran parte de la población dentro, fuera de la iglesia, ya es envejeciente demográficamente. O sea, el 70% de la población está encaminándose hacia una edad adulta mayor, ya que la juventud pues no está presente en Puerto Rico en general, ha emigrado a Estados Unidos. Así que no hay de dónde alcanzar la juventud porque la mayoría ya emigraron. Veo ahí... Cristian Ponciano y después Guillermo López, Javier. Ok. Sí, profesor, yo lo que miro es de que la iglesia se ha acomodado y está trabajando con una mentalidad un poco cerrada, y necesitamos salir, hacer alcance y poder estar abiertos en la forma en que podemos trabajar. No podemos trabajar con métodos que utilizamos hace 30 años, 40 años. Tenemos que pedirle al Espíritu que nos muestre, estudiar, investigar y poder nosotros empezar a crear programas que alcancen no solamente a la juventud, sino que a la familia entera, ¿verdad? Eso es lo que yo miro que está faltando. Somos una iglesia en la ciudad, pero no somos una iglesia para la ciudad. Entonces es un edificio nada más que está ahí muy hermoso, muy bonito, pero que no está impartiendo la vida de Dios afuera de las cuatro paredes. Gracias. Guillermo. Sí, una de las situaciones tremendas que tenemos es con los edificios, mantenerlos. Y a pesar de que diversificamos un poco de cosas ahora que hemos abierto, sigue siendo complicado el mantenimiento de edificios viejos, como los que tienen casi todas las iglesias. El sostenimiento se ha vuelto algo casi imposible. Y lo otro, la otra parte es también la ausencia no solo de jóvenes, sino de niños.
programas para niños que están cansados de estar en línea y tener programas en la iglesia ha sido complicado. Es difícil encontrar la gente adecuada porque muchos se han ido para otras iglesias o se han devuelto a sus países. Entonces, programas específicos para esta época de la pandemia y pospandemia para niños, para irlos formando. Eso ha sido un reto permanente en esta área donde yo estoy aquí en New Jersey, al norte de New Jersey. Gracias, Guillermo. Tenemos 6 manos más. Creo que es Katia. Yeah, thank you. Gracias. So, lo concordo que la iglesia está en crisis. Tenemos una necesidad de hacer programas y cosas más. Pienso que tenemos que cuidar de nuestra salud mental de los miembros, especialmente ahora, ainda estamos en pandemia, viviendo esto. Es como un tsunami que veio, todos estaban afogados y no morrer afogados. Entonces, tenemos que cuidar de las emociones. Los programas son excelentes, mas la necesidad hoy es de olhar lo individuo, yo pienso, de estar... e há problemas que nunca foram tratados, que não... Eu estou manejando agora, desculpa, que estou no tráfico. So, então, problemas que, em famílias, problemas em la igreja, coisas que não se habla, temos que tratar isso. Esto é parte da crise que eu vejo que temos na igreja. Pessoas se vão, os jovens se vão, e não encontram respostas para suas necessidades. Gracias. Javier, tú me dices cuántos más. Está Jefferson, Evelyn, Marta, Magdalena. Tres más, porque si no, no me dejan. Yo no puedo hablar hoy. Muy bien. Creo que me toca, ¿verdad, Rosa? Sí, Jefferson. Okay. Yo quería hablar un poco respecto a la realidad de las iglesias, y creo que no solo la mía, post-pandemia. Y aquí ha revelado que la gente no está yendo a la iglesia por un compromiso con la iglesia, sino por una costumbre de ir a la iglesia. Los 2 años de quedarse en casa ha revelado a la gente que ya no es necesaria esa costumbre, que pueden quedarse en la casa, y nosotros hemos visto drásticamente la reducción de la asistencia presencial de la gente en nuestras iglesias. O sea, la gente ya no tiene aquel compromiso de ir a la iglesia, sino ya perdió esa costumbre, ya no es necesaria. Lo que acende una luz de alerta, ¿no? Prende una luz de alerta, porque venimos por compromiso o venimos por costumbre en la iglesia, ¿no? Entonces eso debería también alertarnos respecto a qué estamos siendo como iglesia, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo? Y en ocasiones sí, estamos hablando de sacar a la gente, de mover a aquellos que no están haciendo nada, cuando en realidad nosotros deberíamos estar dedicándonos un poco más al evangelio, un evangelio de amor, de acogida, ¿no? Por el otro lado, en el chat también, Marielis Barreto nos dice, el clero está sobrepasado, burnout. Y también hay otro más que dice Luz Ortiz, falta de compromiso del liderato local. En el contexto reformado hay ausencia de compromiso, pero en iglesias independientes están creciendo. Nuestras congregaciones tienen la mentalidad de personas retiradas. Su participación se reduce a recoger sus bendiciones como colectan sus pensiones. Evelyn. En el contexto rural, que es mi contexto, todavía las personas, cuando las cosas se ponen malas, ven en la iglesia un lugar donde buscar ayuda. Ven en la iglesia el lugar donde se le puede administrar, suplir alimentos, agua, ropa, una oración
Así que yo sé que las cosas están bien difíciles y físicamente uno está a nivel que no da más. Pero hay lugares donde todavía las personas que están en la comunidad ven en la iglesia un lugar de auxilio espiritual y material. Así que, pues, agotados, pero seguimos. Dios les bendiga. Magdalena. Una o dos más y seguimos. Gracias, Rosa. De acuerdo con todo lo expresado, solo quería añadir que me parece que también veo en nuestra denominación, ¿no? Que aunque decimos que pertenecemos a la familia de fe reformada, decimos que somos presbiterianos o presbiterianas, tenemos miedo a veces a abordar los temas que son parte de nuestra visión y de nuestra misión y de nuestra convicción. Acabamos, por ejemplo, de tener una serie sobre los grandes fines de la iglesia. Y una de las cosas que vemos es que hay como temor, por ejemplo, a abordar los temas de justicia social que tienen un impacto directo sobre la vida de la gente, sobre la vida de los miembros. No sabemos cómo. Y entonces, pues, no hacemos, ¿no? O otra manera de verlo podría ser que seguimos ofreciendo un evangelio muy personal y personalizado, que se olvida un poco del concepto de que somos pueblo y que somos pueblo para servir y para vivir en la ciudad. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias. Yo creo que hemos documentado bastante bien, ¿verdad? Aunque no todas las personas participaron, gracias a quienes han participado y a quienes no lo han hecho, vamos a tener la oportunidad en estas 3 semanas de hacerlo, de describir un poco lo que sucede en la iglesia: carencia de jóvenes, raspando el pegado, crisis total, corrupción y desorden, población empobrecida, la iglesia acomodada con una mentalidad cerrada, mentalidad de retirado, problemas con el mantenimiento de la propiedad. Estamos en la iglesia, en la ciudad, pero no somos de la ciudad. Estamos compromiso versus costumbres, quemazón de los pastores. Eso está muy bien, pero luego esto está pasando hace 500 años. ¿Y qué es lo diferente de ahora? O sea, desde que yo era muchacho, yo tenía pelo, que tenía un afro bien grande y pesaba como 50 libras menos. A mí me están diciendo todo esto en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y esto yo creo que da el pie para lo que usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo pueda decir ahora. Pero a mí me gustaría que lo pensara y que esto fuese como la invitación que usted en su ministerio, en su localización, hiciera una reflexión parecida usando los textos y la manera de pensar que usted valide dentro de su denominación, ¿verdad? Yo soy luterano, nadie es perfecto. Y esta es una comunidad a la que yo admiro y aprecio mucho, reformada. Pero si pudiéramos identificar algo, porque ustedes me han invitado para que yo hable de predicación, que es una parte del ministerio de la iglesia, si pudiésemos hablar un poco, tratando de conectar todo lo que hemos dicho, yo intentaría decir que lo que tenemos en la iglesia es una crisis de liderazgo. Porque llevamos 50 años con lo mismo. Cuando yo me refiero al liderazgo, yo no me estoy refiriendo solo a pastores, ¿sabes? Yo me estoy refiriendo a toda la estructura denominacional. Y me estoy refiriendo a la iglesia, no me estoy refiriendo a la iglesia presbiteriana, porque todo esto que hemos dicho lo puede decir María Paiva, Jaime Dubón y yo en una reunión de mi denominación. Lo hemos escuchado. Así que es un problema de
liderato. Y vemos el asunto del liderato en la congregación. Personas que no es que no estén formadas en la tradición, es que no quieren ser formadas en la tradición. No tienen un interés por asumir el andamiaje teológico, exegético, histórico de la iglesia. O sea, quieren la participación. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo. Yo creo que sucede, ¿verdad? Así que en términos de la congregación tenemos toda esta diversidad de personas añejadas en la iglesia, con muchos años en la iglesia. Tener muchos años en la iglesia no significa saber mucho de la iglesia. Pues tenemos personas que se manejan muy bien en la tradición denominacional, personas nuevas, y entonces esos encuentros no están sazonados en un espacio donde todos querramos aprender, porque los que llegan nuevos y quienes llegan nuevos también tienen algo que ofrecer. Tienen una manera diferente de ver la tradición. Cuando hablamos del asunto denominacional, hablamos de la crisis denominacional, de las controversias que se dilucidan a nivel denominacional. Mire, el asunto de sexualidad, el asunto de propiedad, el asunto de arreglo administrativo, todo eso son síntomas. Son síntomas de una crisis muy profunda de lo que yo llamo liderato, y un poco más adelante vamos a ver cómo eso se refiere. Y si hablamos de educación teológica, de los seminarios, de las escuelas de laicos, de las escuelas de formación, entonces vamos a ver crisis también. ATS, la Asociación de Escuelas Teológicas, nos dio una estadística hace unos años, yo no sé si todavía es válida, que de todos sus seminarios, que son casi 200, solamente 7 estaban saludables financieramente. Y de nuevo, la situación financiera de los seminarios es un síntoma, no es la razón de la crisis. Es como la manera en que equipamos nuestros pastores y pastoras es eficaz, es productiva, realmente nos da las herramientas que necesitamos para pastorear. Así que yo creo que podemos hablar de la situación de crisis como una crisis de liderato, ¿verdad? Y es una crisis de liderato porque los líderes de la iglesia, mire lo que hacemos. Los líderes de la iglesia lo que hacemos es manejar el conocimiento y el poder. Eso es lo que hacemos los líderes. Manejamos el conocimiento y el poder. Y es la crisis entonces, ¿cómo manejamos y compartimos el conocimiento y el poder? Desde la perspectiva postcolonial, y yo voy a usar lo postcolonial aquí, pues me dijeron que ustedes escucharon a Eliseo Pérez hace un tiempo. Eliseo es más postcolonial que yo. Mire, lo que nosotros hacemos es repetir, reproducir y pasar adelante las formas y procesos de autoridad y producción de conocimiento de Occidente. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia como una institución de la modernidad. Lo que ha hecho tradicionalmente es repetir, reproducir y pasar adelante las formas de conocimiento de Occidente, y eso incluye la manera en que entendemos la salvación. Así que si la modernidad está en crisis, la iglesia está en crisis. Y tiene que ver con la manera en que nosotros producimos y compartimos el conocimiento. La retórica de la modernidad afecta a la retórica de la salvación. En la modernidad fue que individualizamos la salvación. Yo me salvo. Los demás pueden irse a buen lugar. En puertorriqueño lo diría de otra manera, pero aquí hay gente que, ¿verdad? Que es la modernidad quien esquinea a la iglesia a lo puramente moral. A una experiencia espiritual reduccionista, a una relación etérea y amorfa de una cosa que se llama espíritu con Dios. Y entonces nosotros,
No puede ser de otra manera porque lo aprendimos de esta manera. Lo hemos pasado de generación en generación y funcionó por mucho tiempo, pero últimamente no. La crisis de la modernidad es la crisis de la iglesia. Así que si vamos a atender la crisis de manera que la iglesia sea inclusive contracultura, tenemos que definir liderato de otra manera. Yo defino liderato y esto es todo esto es un working definitions. Lo voy a decir en inglés y después en español. Witnessing while walking. Testimonio caminando. Liderato es dar testimonio caminando. Pero este caminar no es cualquier caminar, porque yo puedo caminar al mall y al centro comercial. Es un caminar en los pasos de Jesús. Liderato es dar testimonio caminando en los pasos y con los pasos de Jesús. El dilema que yo siempre he tenido con esto, con esta matraca de predicar a Jesús, y es una matraca lo de predicar a Jesús. Tienes que mencionar a Jesús en el sermón. ¿Qué Jesús? ¿Qué Jesús va a mencionar? El Jesús de quien yo estoy hablando, y esta es mi posición hermenéutica, no necesariamente la de usted, es el de Lucas 4. Se levantó el sábado, tomó el rollo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me mandó a liberar a los cautivos, a darle comida a los hambrientos, a sacar de la cárcel a los que están encerrados. Después fue y se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esto delante de usted. Ese es Jesús. Liderato es dar testimonio caminando en los pasos de Jesús, de ese Jesús. Es el Jesús de Juan 3:17, no 3:16, 3:17. Porque Jesús vino a darle la salvación al mundo, no para condenar al mundo. Es el Jesús de Juan 20:30-31. Hizo Jesús muchas otras señales que no están en este libro, pero las que hizo, las hizo para que crean y que creyendo tengan vida en su nombre. Es el Jesús de Romanos 3:21-28, porque yo soy luterano. Somos salvos por fe, no por las obras de la ley. Si no pongo esto, me cuelgan en el seminario. Y es el Jesús de Gálatas 3. Ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Ese es mi espejuelo hermenéutico para decir que el liderato es dar testimonio caminando en los pies de Jesús, pero de este Jesús. Y eso da una visión diferente de cómo entender el conocimiento que nos lega la tradición, la modernidad, la iglesia, y el que pasamos para adelante. Y entonces ser líder de esa manera, a mí me parece que tiene que ver con la predicación, porque yo no sé ustedes, pero cuando ustedes leen los evangelios, Jesús era un predicador. Los pasos de Jesús son los pasos de un predicador. Jesús era un predicador itinerante. Y mire, aquí tengo la Biblia y voy a ir de uno en uno. En Mateo 4, de 12 al 17, dice: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, esto que dicen estos verbos, estos versos, la luz en la oscuridad, desde entonces comenzó Jesús a predicar.
Y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El inicio mismo del ministerio de Jesús en Mateo es el inicio de un predicador. Y si nos vamos por Marcos 1, 14 y 15, dice, quienes tomaron conmigo clase, esto es una repetición, Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Lo primero que hace Jesús, su ministerio es predicar. Y si nos vamos a Lucas, pues Lucas 4. Lucas 4 es la primera actividad pública de Jesús, que llega a la sinagoga, le dan el rollo y dice, mire, ese que ustedes dicen que es el Mesías soy yo. Por eso fue que lo quisieron tirar por la montaña. Y si nos vamos a Juan, los primeros 14 versos del primer capítulo de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No solo el modelo de predicación como predicador que nosotros tenemos es el de Jesús. El contenido de la predicación que nosotros tenemos es Jesús, porque Jesús es el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotras. Así que dar testimonio caminando en los pasos y con los pasos de Jesús es predicar como Jesús predicó. Esos son los evangelios sinópticos, y es predicar a Jesús como el verbo, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos dice Juan. Jesús como modelo de predicación y como contenido en la predicación produce un conocimiento que transforma vidas. Los cristianos y las cristianas hablamos de salvación. Pues es transformación. Yo era y ahora soy. La predicación entonces es transformación. Cuando sigue este Jesús. Porque este Jesús produce un conocimiento diferente. ¿No se han dado cuenta ustedes que el conocimiento que produce Jesús es diferente? Transforma vidas. Entonces el liderato de la iglesia tiene la oportunidad de transformar como transforma el ministerio de Jesús. Y el dilema a veces es que ya nosotros, los líderes y las líderes, los pastores, no lo creemos. No nos creemos que la predicación, como predicó Jesús, y la predicación con el contenido que Jesús puede transformar vidas. Y cuando me refiero al liderato, sí los predicadores, pero la iglesia completa. La predicación tiene la oportunidad de transformar la crisis. Tiene la capacidad de transformar la crisis. Si usted va a todas las crisis de la iglesia, todas, desde los inicios del cristianismo y los evangelios, todas las crisis de la iglesia han sido crisis en el púlpito. Lo voy a decir mejor. Todas las crisis de la iglesia se ven reflejadas en el púlpito. Y todas las reformas de la iglesia tienen como trampolín para socializarse el púlpito. La predicación transforma porque produce y comparte un conocimiento diferente. Susana Hook, H-U-H-O-K-K-E, que escribió este librito, no se ve bien, se llama Transforming Preaching. Dice algo que le puedo mandar la referencia, que usted y yo sabemos. La predicación tiene esta oportunidad de transformar porque es una de las principales maneras en la que la iglesia enseña, pasa la fe y presenta la fe al mundo. Y cada vez más porque nadie va a la escuela bíblica ya. Una de las pocas oportunidades donde usted tiene para enseñar y pasar la fe es la experiencia de adoración, y dentro de la experiencia de la adoración, la predicación, porque ya la gente no va a la escuela bíblica.
Y perdemos la oportunidad pedagógica porque nos entretenemos con predicar tonterías. La predicación tiene la oportunidad de zafarse de lo colonial. Cuando yo hablo de colonial, no me estoy refiriendo a ningún partido político, no me estoy refiriendo a ningún controversia político-partidista en Puerto Rico, en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a un caudal de conocimiento. Lo colonial es la manera en que la modernidad creó, socializó y usa el conocimiento para darle privilegio a unos y mantener subordinados a otros. Y esto lo hace tanto el imperio del capitalismo como el imperio del comunismo. Los dos hacen exactamente lo mismo. Producen un conocimiento, socializan un conocimiento y usan un conocimiento para que algunas personas sean privilegiadas y se mantengan en situaciones de poder y otras personas sean subordinadas. Y usted y yo tenemos la experiencia de nuestros países y de nuestras comunidades. Yo no tengo que documentar eso. La predicación como transformación, como la experiencia de liderato que da testimonio caminando en los pies y con los pies de Jesús. Y este Jesús de Lucas, de Juan, de Romanos y de Gálatas tiene la oportunidad de revisar el conocimiento que nosotros predicamos. Usted nunca se ha dado cuenta o se ha puesto a evaluar qué conocimiento usted socializa cuando predica. ¿Qué modelo de sociedad? ¿Qué modelo de ciudadano? ¿Qué arreglo político económico usted adelanta y pasa para adelante? Yo también, a mí me pasa exactamente lo mismo cuando predicamos. Así que la predicación como transformadora tiene la oportunidad de zafarse de lo colonial, asumiendo, desde mi perspectiva, usted puede estar de acuerdo o no, que zafarse de lo colonial es bueno. Si eso que yo he dicho hasta ahora es cierto, tiene algo de cierto. Y eso es lo que hace que no haya jóvenes en la iglesia. Eso es lo que hace que tengamos mentalidad de retirado. Eso es lo que hace que tengamos costumbre y no compromiso. Eso es lo que hace que no tengamos dinero para mantener los edificios. Entonces, como Eliseo Pérez les dijo a ustedes y nos dice en los libros que escribe, necesitamos virar la tortilla. Él lo dice de una manera estupenda, ¿verdad? Necesitamos virar la tortilla. Aquí no estamos hablando del Che Guevara ni nada de eso, ¿saben? Aquí estamos hablando del evangelio. De cómo entonces revisamos nuestra predicación para que nuestra predicación adelante un conocimiento diferente que transforme. Si él nos habla de que virar la tortilla es articular una eclesiología que produce y socializa un conocimiento diferente, en el caso de Eliseo, Eliseo nos llama a tener a privilegiar la opción por los pobres, ¿verdad? El virar de la tortilla de Eliseo es privilegiar la opción preferencial por los pobres. Y usted puede reaccionar bien o mal a la opción preferencial por los pobres, que es la teología latinoamericana de la liberación, pero yo le pregunto, antes de Eliseo, ¿eso no fue lo que hizo Jesús? Just saying, como dicen por ahí. No fue eso lo que... Mire, claro, no me crean a mí. Vamos para Lucas 4 de nuevo.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura entre ustedes. Y lo sacaron de la sinagoga y trataron de despeñarlo. Y entonces Jesús es el que le da comida a 5,000, es el que sana a la mujer del flujo de sangre, es el que le resucita el hijo a la viuda. No fue eso lo que hizo Jesús. Identificar un conocimiento diferente y predicar un conocimiento diferente. Antes era el Sanedrín, los sacerdotes y los levitas, y ahora es la viuda, el ciego y los hambrientos. Yo creo que la predicación puede transformar. ¿Y saben por qué lo creo? No porque usted y yo seamos buenos predicadores, sino porque usted y yo predicamos a Cristo. Así que lo que hizo Jesús, fíjense, fue desplazar. Desplazó un conocimiento por otro. Transformar, y aquí yo estoy siguiendo a un amigo muy querido que Jaime y María conocen, a Rafael Malpica. Transformar es desplazamiento, es desplazar, es ir del conocimiento de la modernidad, de lo colonial que mantiene privilegio y poder, al conocimiento de lo postcolonial que todavía la gente no sabe cómo es, pero no es como era antes. Es un conocimiento de perdón de los pecados, de liberación, de dignidad, de manejo de nuestras condiciones mentales, de cuidado de nuestros cuerpos para no tener quemazón, de tal manera que cuando proclamemos nuestros cuerpos, nuestra voz, nuestro pelo, nuestra frente, nuestras manos, compartan lo que es y quién es Jesús. Transformar es desplazar un conocimiento por otro, un modelo por otro, una manera de ser líder por otra, una predicación colonial por una decolonial. Es restaurarnos, es liberarnos, salvarnos. Esto es lo que yo espero que usted y yo hagamos por las próximas 3 semanas. Y hoy yo le he hablado mucho, ¿verdad? Yo tengo aquí las 12:08 ya. Lo que vamos a hacer es ejercicios que nos ayuden en términos del diseño homilético, sermónico, de la exégesis y la hermenéutica y de la entrega. Pero antes de seguir, comentarios, reacciones, lo que usted quiera decir de lo que yo acabo de presentarles. No hablen todos a la vez porque no se oyen. Quisiera hacer un breve comentario. No sé quién exactamente fue quien lo dijo, Javier, pero creo que es relevante y tú pisaste el callo, como decimos los mexicanos. Esto es no solamente que el sermón debe de predicar a la iglesia, sino predicar desde la iglesia, que desde mi punto de vista, tú lo has dicho en otras palabras, pero al punto, como luego decimos. Gracias, Eliseo. Sí, Rubén, perdón, sí, Rubén Ortiz. Sí, el colonialismo es la manera en que vemos, pero no es un partido político. Sí. Sí,
Una de las cosas que hacemos también cuando predicamos, primero, obviamente que la palabra, el sermón, uno lo hace desde su propia, desde adentro de uno, de lo que uno es, y le habla a uno primero, y uno puede también asimismo encarnar, que es lo que entiendo también, de dar testimonio en los pasos de Jesús. Y eso ayuda para que sigamos transformando nuestra propia vida, pero también me parece que podemos hacer la transformación en que la gente empiece a encarnar y a vivir y a dar testimonio afuera, no solamente en la iglesia, sino a todas las personas. Guillermo, gracias. Y eso es el pie para lo próximo que voy a hacer. Me diste el pie ahí. ¿Alguien más? César. Profesor, tengo dos líneas. Una en cuanto al tema de lo que estamos tratando. Definitivamente, la iglesia se mueve dentro de las culturas, pero con una cultura diferente. Entiéndase cultura, la moral, los valores y cómo se practican, que debería ser la ética. El reto que hoy día tenemos es que la iglesia sea culturizado a la cultura de nuestros tiempos. Antes decías, no robarás, y la iglesia decía, eso es pecado, no debes robar. Hoy día nos encontramos con situaciones donde ante el mundo hablan sobre la iglesia y nos dicen, bueno, depende de la cantidad de que robes. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos el caso de Luz del Mundo, que es una denominación con 5 millones de creyentes, y su líder está siendo juzgado aquí en Los Ángeles. Y un comentario muy duro que escuché en esta mañana fue una de las muchachas que fue víctima de esto, dice, nosotros somos muchas, pero solamente han conseguido que el fiscal lo juzgue por 3 cargos. Entonces el que tiene dinero puede conseguir el beneficio de la justicia. Y ese es el mensaje que están dando sobre lo que aparentemente es religión y somos todos. Porque cuando hablan de iglesia nos meten a todos en ese concepto, aunque no sea tal. Y la segunda línea es la línea escatológica. Yo aprecio y yo respeto y trato de aprender, porque creo que el conocimiento es importante, pero creo que es prioritario entender, como usted bien decía, en qué diferencia lo que decía Jesús con lo que decían los otros en tiempos posteriores, en que Jesús priorizaba la fe. Él decía, esto es lo que Dios ha venido a hablarles a ustedes y tienen que creerlo. Aunque no lo entiendan, tienen que creerlo. Por eso viene un joven que ha cumplido con toda la ley, pero todavía no ha dado ese paso de fe y tiene que decirle no. La iglesia tiene que caminar este camino que nos toca vivir a nosotros en el sentido escatológico, acercándonos al día del Señor. En ese día del Señor, ni siquiera la presencia de la gran organización eclesiástica va a estar, porque la pregunta es muy, muy puntual. Cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? Porque como conocimiento nos vamos a ir diluyendo, porque la cultura cada vez se nos va a ir metiendo y cada vez va a ir poniendo sus posturas. Cuando la Biblia habla de llamados a servir, Corintios 12 dice que el Espíritu repartió como Él quiso, a los que el Espíritu quiso poner, no a los que tenían capacidades ni a los que estaban con deseo de servir a Dios, a los que Dios quiso. Hoy día podemos estudiar para ser pastores y entonces a veces somos profesionales, excelentes profesionales, pero nos falta ese pequeño toque que es llamados por fe. Gracias, César. Yo con mucho respeto voy a contestarte las dos afirmaciones. Cuando yo hablo de conocimiento, yo no estoy hablando de acumulación de información. Cuando yo hablo de conocimiento, yo me estoy refiriendo a una manera de procesar lo que la sociedad ha ido construyendo en la tecnología, en la medicina, en la hermenéutica, en la sociología, que crea
crea una manera de entender. Y esa manera de entender puede ser colonial o decolonial, liberadora o esclavizante, si la quieres poner desde esa palabra. El asunto de que la iglesia esté, de que el conocimiento o el evangelio de la iglesia esté en tensión con lo que decimos. Pues mira, la iglesia se maridó con el imperio en el siglo IV. Y desde el siglo IV nosotros somos mujer del imperio, la iglesia. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos liberarlo. Y según hay, como tú dices mucho, la tensión, ¿qué es lo que nos pide Jesús? En distinción a cómo nos acomodamos. Alguien que habló de la iglesia como acomodada, ¿verdad? Y en eso tú tienes razón, pero también hay que dar cuenta de que aún nuestras formas exegéticas y hermenéuticas pueden estar laceradas por la manera en que la iglesia ha repetido procesos y modos de entender que no liberan. Y en el asunto escatológico, yo creo que Jesús viene. Pero cuando Jesús venga nos va a citar a Mateo 25. ¿Verdad? Porque la fe también puede ser una manera de escondernos del evangelio. Así que mire lo que vamos a hacer. Gracias a todos por su respuesta. La pregunta es, yo le puedo enviar una bibliografía de los libros que estoy usando. Todas las personas, todos los eruditos, los escritores que están hablando de transformación o de cambio en la predicación, son casi unánimes en hacer estas dos afirmaciones. Seamos honestos y seamos reales cuando predicamos. La presuposición, si nos piden ser honestos, es que la predicación de alguna manera no está siendo honesta con lo que vivimos. Y cuando nos pide que seamos reales, es que de alguna manera la predicación está desconectada, desgajada de lo que la gente vive. Entonces la pregunta es de nuevo, desde el conocimiento y la distinción de lo colonial con lo decolonial, lo esclavizante y lo liberador, desde donde yo predico. No como yo pienso que predico, sino desde donde yo realmente predico. ¿Y a quién le predico? Somos clase media, hermano. Somos clase media, si no en recursos económicos, aquí. Yo no estoy diciendo que son malos. Ahora yo juego golf. Lo que yo me gustaría que pensáramos es qué consecuencias tiene eso con la predicación y con la crisis de liderato que tenemos y la crisis en el púlpito y lo que queremos que cambie en la iglesia. Y entonces vamos a terminar, tenemos por lo menos 10 minutos y después nos despedimos. Vamos a hacer los grupos. Son estas preguntas. ¿Desde dónde yo predico? ¿Quién soy yo cuando predico? ¿Cuál es mi localización cuando predico? ¿Y a quién yo le predico? No lo que yo pienso, no, a los verdaderos. Cuando yo preparo el sermón y yo me imagino a la gente, ¿a quién yo le predico? Y si le dan tiempo, lo más probable no le dé tiempo, pero la tercera es, ¿qué realmente usted espera cuando predica? ¿Qué usted espera realmente que pase cuando usted predica? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo cuando predico? ¿A quién yo le predico de verdad? Cuando yo imagino a la gente que le estoy predicando, ¿a quién le estoy predicando? Pues yo puedo estar en una congregación y estarle predicando a otra gente, ¿sabe? ¿Y qué realmente yo espero que pase cuando predica? Con eso vamos a tener, si me permiten, 10 minutos y 1 minuto para terminar. Así que por ahí nos dividimos en grupos. Está bien, es solo todos aceptarem a divisão de los grupos. Vou receber a invitação agora. Ok, gracias, Rafael.
y yo creo que una de los dones Rosa. de nuestras denominaciones, de nuestras Rosa, congregaciones, es precisamente la diversidad. Así que vamos a tratar de hacerlo. Pastor, por favor, solamente. Ajá. Rosa, que vuelva. ¿Quién está hablando? Sí, estamos grabando, Rafael. Ahora te va a tocar editar. Pues lo que quiero decirles es que gracias, que lo que voy a intentar hacer es ir incorporando todo lo que ya hemos estado hablando por la gran diversidad que tenemos de congregaciones, desde la perspectiva de la predicación como transformación y la transformación como este desplazamiento de lo colonial a lo postcolonial, de lo esclavizante a lo liberante o ¿cómo es? Liberalizador. Liberador y cómo le estamos dando a esta definición de liderato como testimonio caminando, ¿verdad? Witnessing while walking. Y cómo lo hacemos entonces específicamente para la tarea de la predicación en la exégesis, en la hermenéutica, en el diseño homilético y en el delivery, en la entrega. O sea, eso es lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Muchas gracias por estar conmigo este día. Gracias. Gracias. Adiós. Saludos, gente de Chicago. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Lindo día. Por hacer. Desde Los Ángeles, bendiciones a todos. Estos encuentros ameritan transformación. Seguimos orando y pidiendo dirección al Espíritu Santo. Gracias por compartir.